Reconocemos, Padre, que te necesitamos. Si estamos aquí es porque un día entendimos que sin ti no podemos, que sin ti somos dañinos, que dañamos a los demás, que sin ti, en verdad, tendemos a hacer cosas negativas. Padre, reconocemos que nuestra vida está en tus manos y que desde el día en que te conocimos, nuestra vida fue transformada. Reconocemos que no tenemos las fuerzas suficientes por sí solos, pero creemos a lo que está escrito, y lo que está escrito lo creemos, que en Cristo Jesús somos más que vencedores. Y cuando no hemos tenido fuerzas, hemos creído que el débil diga fuerte soy. Y cuando hemos caído, siempre ha estado tu mano de misericordia para levantarnos y para sostenernos. Reconocemos que tú eres Dios, que eres Dios de dioses y Señor de señores. Reconocemos que nos has limpiado el camino. Reconocemos que te amamos y que eres nuestro Señor. Gracias, Padre, por esta tarde, por la bendita oportunidad que nos das por pura gracia de enseñar tu palabra, porque no hemos hecho mérito alguno que explique racionalmente por qué estamos aquí. Todo es por tu gracia y por tu misericordia, y que nos has tomado por justos y nos has tomado por niños, y nos has revelado las profundidades de tu palabra, misterios que escondiste de los sabios y de los entendidos. Gracias te doy, Padre, por este lugar que hace ya algún tiempo constituiste, porque fuiste tú quien constituyó redimidos la generación para ensalzar tu nombre, para enseñar las sendas antiguas de Jehová y para que te conozca tu pueblo redimido. Te doy gracias, Padre, y en esta tarde yo te pido espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de tu palabra. Padre, muéstrame los misterios de la enseñanza. Ayúdame a transmitir tu palabra con claridad, que brille tu palabra a través de mí. Señor, usa mi boca para que sea tu boca, que mis palabras tengan la fuerza, el denuedo para tocar el alma de las personas que me escuchan, Señor. Señor, establece aquí tu reino, que se haga aquí tu reino como en el cielo. Dame habilidad, dame sagacidad para poderme mover en el mundo de los espíritus y para sembrar la palabra y que no la robe el enemigo, Señor. Yo suelto bendición, desato bendición desde ya en la vida de las personas que diligentemente se han dispuesto a escuchar tu palabra. Padre, te he pedido tantas veces que nos muestres tu gloria juntamente, pero también he escuchado tu voz, que es una voz justa que me ha dicho que vas a mostrar tu gloria a los que quieran ver tu gloria, Padre, y a los que se disciplinen en el tiempo del enfoque. Te doy gracias, Padre, y te pido la habilidad para poder transmitir este tema que sé que vino del cielo aquí a la tierra para bendecir la vida de mis amados hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Y es por el nombre que está por sobre todo nombre, por aquel que bajó al infierno y nos redimió de la muerte. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor. Amén. Hay varias cosas, amado mío, a las cuales debemos de renunciar para seguir a Jesús. Esas cosas a las cuales debemos de renunciar tienen una característica, se ubican en el pasado. Recientemente expliqué que el contenido del pasado está ubicado, o el contenido está posicionado por maldad y deseos mundanos, tal y como lo dijo Pablo, que el pasado estaba ocupado por maldad y por deseos mundanos, y esa maldad y deseos mundanos se ubican en el pasado. Cosas como una infancia dolorosa, cosas como cargas generacionales, como perder el tiempo, son prototipos ejemplares de aquello que voluntariamente debemos renunciar para agradar a Jesús. Porque esas cosas se ubican en el pasado y Dios quiere producir un nuevo amanecer, quiere restaurar tu vida aquí y ahora, porque así opera la misericordia de Dios. Como dijo el gran profeta, nuevas son tus misericordias cada mañana. En este sentido, yo quiero externarte cuál es mi deseo como pastor. Créeme que sí deseo fama, porque entre más conocidos seamos,
más conocido será Jesús a través de nosotros. Porque a Dios le servimos más en esos lugares que en el anonimato. Hay lugares que el diablo ha ocupado y que le pertenecen a la iglesia. Grandes estadios, grandes auditorios son a los que yo aspiro. Aspira mi esposa y todo el ministerio de Redimidos la Generación. Cierto es que sí queremos eso, pero yo te voy a decir antes que eso, ¿qué quiero como tu pastor? Amado, yo deseo esto para ti. Antes que fama, antes que loor, antes que grandes finanzas, yo quiero esto. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Antes que lo antes dicho, yo quiero que tú seas prosperado y que tengas salud. Y luego entonces mi deseo continúa a llegar a grandes escenarios. Pero ese es mi deseo, que tú seas prosperado en todas las cosas. Y por ese deseo, yo me paro aquí con la esperanza divina de que tu vida sea transformada a través del amor. Y el amor es Dios. Y Dios te ama desde siempre. Y siempre estás en los pensamientos del Señor. Tú eres prioridad para el reino de los cielos. En las conversaciones de Dios, el tema principal o el que más ama a Dios es hablar de ti. Tú estás en la boca de Dios todo el tiempo. Por eso también en tu boca hay poder. Hoy data como viernes 16 de septiembre del año 2022. Estamos en el tiempo del enfoque, de lo general a lo particular. Un tiempo especial, un tiempo kairos. Recientemente en un desayuno que tuvimos, expliqué que era el tiempo bíblicamente y enseñé que hay 3 tiempos según la Biblia. El tiempo cronos, que es el tiempo que pasa y no se detiene. El tiempo kairos, que son tiempos específicos, como el tiempo del enfoque, que tiene un inicio y va a tener un fin para pasar otro tiempo. Pero ahora estamos posicionados en el tiempo kairos, un tiempo específico. ¿Para qué? Para que venga el tercer tiempo, a lo que la Biblia le llama el tiempo del pleroma. Un tiempo de plenitud, un tiempo donde vamos a ver todo lo que anhela nuestro corazón. Pero Dios es un Dios de disciplina. Dios es un Dios de orden. Y nos ha pedido categóricamente que respetemos este tiempo kairos. Y solamente los disciplinados, los que le den evidencia a Dios de que aman su palabra, esos serán llevados al tiempo del pleroma, al tiempo de plenitud. Y eso le corresponde a cada uno de ustedes. Yo no te puedo prestar mi fe. Cada uno debe hacerse responsable de su vida de fe. Y estoy seguro, porque conozco la palabra, y como dijo Job, algo sé y sé muy bien. Así dijo Job. Si algo sé y lo sé muy bien, es que Dios es justo. Y va a llevar a la plenitud a aquel que quiera ir al tiempo de la plenitud. Por lo pronto vamos a ser muy diligentes en el tiempo kairos, llamado el tiempo del enfoque, donde Dios quiere mostrar su gloria en tu vida y en mi vida. Y si Dios muestra su gloria, nada va a ser lo mismo. El tema de hoy se intitula Que aparezca en pantalla, y para este momento ya todos deben estar supremamente atentos. Cristo dijo, mirad pues cómo oís. Escuchar en su etimio implica auscultar, que se puede traducir como inclina tu oído, como lo hacen los ingenieros en sonido, que se agachan para revisar si hay algún sonido que no es el adecuado. Pues de esa manera fuimos llamados a escuchar la palabra de Dios. Inclinar tu oído, que no se te vaya un detalle, porque un detalle puede y debe hacer la diferencia en tu vida, en tu casa, en tu salud, en tus finanzas, en tus sueños, en tus anhelos, en tu matrimonio, en todo. El tema de hoy se llama ¿con qué te vistes espiritualmente? Un tema de reflexión divina, un tema desafiante y un tema que nos invita como creyentes a crecer. Y por supuesto, tal y como lo estás viendo, un tema de ropa divina. En esta misma línea, como un maestro que fui constituido por el maestro de maestros llamado Jesucristo, en esta misma línea tengo un objetivo para esta clase. El maestro va a enseñar y quiere que al final logremos esto, que aparezca en pantalla nuestro objetivo. Y agradezco, por supuesto, que estés allí, que seas constante
y que estés enamorado como yo de la palabra de Dios. Ese es el objetivo, liberarse de ciertos atavíos que son vestidos y ropa, que representan a los antepasados familiares. Con ello estar en posibilidad de adquirir nuevos recursos espirituales que favorezcan y promuevan la vida en abundancia en Cristo Jesús. Cristo mismo dijo en Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida, y no cualquier tipo de vida, sino vida en abundancia. Y por eso estamos aquí, queremos verte en abundancia, en la prosperidad divina como principio del eterno. Escrito está, amado mío, que la verdad nos hará libres. Jesús y su sacrificio completo nos hicieron libres. ¿Por qué enfatizamos tanto que hay un sacrificio completo? Porque el sacrificio completo comenzó en la cruz, continuó en los infiernos, 3 días y 3 noches el Espíritu de Cristo en categoría de muerto, padeciendo por nosotros para redimirnos en el alma, en el espíritu y en el cuerpo, 3 días y 3 noches, y al tercer día mamá bajó para levantarlo y juntos ir a dejar la ofrenda al Padre. Entonces el sacrificio completo es de la cruz al infierno y del infierno a la gloria. ¿Por qué digo esto? Porque la verdad os hará libres. Cristo y su sacrificio completo nos hizo libres de la muerte, de la enfermedad, de la ruina, del infierno, y porque escrito está, también nos hizo libres de hábitos malvados, de ropa malvada que fustiga y hiere a quien voluntariamente decide practicar esos malos hábitos. Redimidos la generación en la cual junto con mi amada señora, mi esposa Natalia Chacón, tenemos el privilegio de pastorear este lugar. Y nosotros promovemos la valía espiritual por sobre todas las cosas. Nosotros no estamos interesados en nimiedades. Nosotros estamos interesados en renovar tu alma con el método más seguro, que es el método de Dios escrito en su santa palabra. Y no tenemos tiempo para perderlo en cosas efímeras y vanas. Como dijo el poeta, no tenemos tiempo para cosas sin alma. Claro. Recuerda, Cristo no viene pronto, Cristo viene ya. Maranata, cuando tú escuches el término Maranata, que se cita constantemente en la bendita palabra de Dios, claro. Maranata significa Cristo viene, y no viene pronto, viene ya. Maranata, Cristo viene ya. La frase revelatoria de la enseñanza, que es una costumbre muy de redimidos, la generación, que no son frases lindas, aunque sí, son frases revelatorias, que nos van mostrando hacia dónde va la enseñanza y que al final la ponemos nuevamente para que tú te enteres y te des cuenta que la frase tenía revelación sobre revelación en cada una de sus líneas. Que aparezca en pantalla nuestra frase. Con lo que he visto me representa. Son 70 veces 7 lo que me sustenta. Intentarlo hasta vencer la ira y el enojo, el arrojo de desechar la malicia y la maledicencia, la sapiencia, de renunciar al lenguaje soez y a la mentira. ¿Quién diría que en el hábito está la ropa divina? Wow. Hábito y ropa. Hay un vínculo muy interesante, iglesia, entre la palabra hábito y la palabra vestir. Y aquí me voy a detener para que ya empieces a asociar los términos. Pedagógicamente ir asociando palabras es muy funcional para que la clase tenga un verdadero significado. Me es importantísimo, es un menester que desde ya tú empieces a relacionar la palabra hábito con la palabra vestir. ¿Y qué tiene que ver esto? De eso me encargo en unos segundos, de que quede muy claro. Mi tema es con qué te vistes espiritualmente. Otra manera de decirlo, o otra manera en la que pude llamar la enseñanza es, tus hábitos son tu ropa espiritual. Mucho se habla del hábito, de hecho, mucho tiempo yo di clases a nivel licenciatura y posgrado, y siempre me tocaban dar temas que tenía que ver con hábitos, y me gustaba. Y yo llegué a la
conclusión de que los hábitos sí determinan la vida de las personas. Sé que se escucha fuerte, pero a mí se me escucha bíblico, porque la Biblia habla de hábitos. Claro. Hábito, tal y como lo conocen en el mundo seglar, en el mundo poco espiritual o nada espiritual, hábito para ellos implica costumbres, y es cierto. Es decir, comportamientos que repetimos con frecuencia, y dada la frecuencia de esos comportamientos, terminan por formar tu personalidad. Cuando tú te preguntes, ¿mi personalidad de qué está llena? La respuesta es de hábitos. Es decir, de comportamientos que has repetido con frecuencia, consciente o inconscientemente, que hoy han determinado tu forma de ser. Pero también hábito, y eso se habla muy poco, pero también hábito en su etimo significa lo que llevas puesto. Es más, lo puedes buscar, te recomiendo el diccionario etimológico chileno, un gran diccionario. La palabra hábito, literalmente así su etimo significa vestimenta. ¿Qué te parece? Wow. Hábito, así literalmente, más allá de su significado, Sí. su raíz etimológica, su etimo es vestimenta. Wow. La Biblia dije, la palabra sobre la palabra, o sea, la palabra más segura, la palabra más certera, la palabra de Dios, por encima de la palabra del hombre, la palabra de Dios, nos invita a tener buenos hábitos. E interesantemente, muchas veces, por no decir todas y no generalizar, pero sí muchas veces, la palabra de Dios cuando habla de hábitos, lo vincula con ropa, lo vincula con vestir, muchas veces. Por ejemplo, Pablo dijo, vestíos de toda la armadura de Dios. Efesios 6:11. Y enseguida Pablo comienza a dar ciertas instrucciones que debemos practicar como hábito para ganar en la guerra espiritual. Sí. ¿Cuáles instrucciones son estas? Pablo dijo, calzar los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Tomad el escudo de la fe y el yelmo de la salvación. Tomad la espada del Espíritu, orando en todo tiempo. Y vaya que si hay un hábito que la Biblia nos dice adquirir, es el de orar. Sí. Y empezó diciendo vestíos, terminó diciendo orar. Dios mío. Wow. Y vaya que orar es un hábito. Qué interesante, ¿no lo crees? Sí. Que hábito signifique ropa o vestidos, en este caso armadura, vestidos de toda la armadura. Otro ejemplo de esto, de que hábitos representa ropa, lo vemos claramente en Lucas 9:29. Se narra que Jesucristo, y nosotros lo creemos, porque si vamos a tener una Biblia, la vamos a creer. Claro. Se narra que Jesucristo estaba orando, y orar, ¿qué es? Un hábito. Y dice que orando su apariencia del rostro se hizo otra. Y sus ropas Wow. se hicieron blancas y resplandecientes. Sí. El hábito de orar Mm. te va a llevar a una nueva ropa, a un nuevo hábito. Hay un refrán que exclama, un adagio popular, que dice, el hábito no hace al monje. ¿Lo has escuchado? Sí. Pues bíblicamente el hábito sí hace al creyente. Quizá no al monje, pero sí al creyente. O te vistes con ropa de maldad, o te vistes con ropa de santidad. Es decir, u optas por hábitos malignos, u optas por hábitos que representan a mi Padre Dios y a su bendito reino. Entonces, hábitos son vestidos, hábitos son ropa, y ha quedado clara la introducción. Cito de esta manera Colosenses 3, hablando del apóstol Pablo, quien fue que escribió extraordinariamente Colosenses. Y vamos a leer Colosenses 3 del 8 al 10. Me voy a asistir de la Biblia de las Américas como versión en este caso. Y estos versículos van a ser la base de mi enseñanza. ¿Qué nos dice el gran y elocuente apóstol Pablo en estos versículos? Dice así. Pero ahora, desechad también vosotros todas estas cosas.
Y estas cosas son malos hábitos que tenemos que desechar. Estas cosas son ropa que no nos debemos de poner. Estas cosas son vestidos que fuimos llamados a quitar para agradar a Dios. Y lo voy a ir detallando paso a paso. Pero ahora desechad también vosotros todas estas cosas. ¿Cuáles, Pablo? Ira, enojo, malicia, maledicencia, lenguaje soez de vuestra boca, el que sigue. No mintáis. Ahí está el otro hábito, el hábito de mentir, que Dios no desea que te pongas como ropa. No mintáis los unos a los otros. Mira lo que te va a decir aquí Pablo. Puesto que habéis desechado al viejo hombre con sus ¿qué? Con sus malos hábitos. Wow. Allí está. 6 malos hábitos que no debes ponerte. 6 prendas, 6 telas, 6 ropas que debemos rechazar y que debemos literalmente dejar en el pasado. ¿Cuáles son esas 6? Ira, enojo, malicia, maledicencia, lenguaje soez, mentira. Pastor, pero ahí no dice que hábitos son ropa. Sí dice, porque escrito está, que sus hábitos son dañinos, que son 6, y que hay que desechar porque caracterizan al viejo hombre. Eso sí dice. Pero hábito equivalente a ropa o vestidos no dice. Mi respuesta es la siguiente. ¿Estás de acuerdo entonces que Pablo viene hablando de 6 malos hábitos, los cuales no debemos de ponernos? ¿Estás de acuerdo? Sí, ok. Entonces, no tendrías por qué no estar de acuerdo con el siguiente versículo. Mira, el que sigue, por favor. Y os habéis vestido del nuevo hombre. La palabra es clarita. Así es. Os habéis vestido del nuevo hombre. Quiere decir que el nuevo hombre tiene nuevos hábitos, nuevas ropas que sí debemos de ponernos. ¿Por qué? El cual se va renovando. Esta ropa te renueva hacia un verdadero conocimiento. ¿Y tú crees que es casualidad que va a hablar de esto Pablo? Conforme a la imagen de aquel que lo creó. Imagen, ropa. ¿Qué quiere decir esto? Que tu ropa espiritual, tu hábito, debe manifestar que eres a imagen de Dios. Dicho de otra manera, tus hábitos, tus ropas espirituales deben reflejar que eres de Dios, que eres como Dios. Pastor, pero es que es supremamente complicado lograr eso. Si en el día apenas me alegro, ¿cómo me pide tanto? Y yo te diré que adquieras paciencia como fruto del Espíritu Santo. La palabra te da paciencia. Y todos vamos en un proceso, vamos paso a paso, vamos conforme a un proceso divino. Pero te soy honesto, a Dios le interesa que logres conquistar todo. Pero que te empieces por conquistar a ti. Entonces, ¿qué te parece si empezamos por renunciar a los 6 malos hábitos? Y en la medida en la que desechemos esas ropas, van a empezar a emerger paciencia, van a empezar a emerger proceso, nuevas ropas en tu vida. Un día se empieza. ¿Qué te parece si empezamos? Porque yo me incluyo a desechar esas 6 malas ropas. Regresamos al versículo 8 y al versículo 9. Dice así: pero ahora desechad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, maledicencia, lenguaje soez de vuestra boca, el que sigue. No mintáis los unos a los otros, puesto que habéis desechado al viejo hombre. ¿Con qué? Con sus malos hábitos. 6 malos hábitos que no deben de estar en nuestro armario, porque es ropa. La última enseñanza que di en el año 2021, exactamente el 30 de diciembre del año 2021, en la página de Redimidos la Generación, el último tema de ese año le intitulé El armario del alma. ¿Qué cosas guardas? Y en ese tema yo demostré que en el alma hay 3 secciones, o también dicho 3 cajones, y que cada cajón tiene su ropa.
¿Qué cajones tiene el alma, redimido? Tú que te estás capacitando conmigo. El alma tiene 3 secciones que se llama mente, primer cajón, sentimiento, segundo cajón, voluntad, tercer cajón. Y cada cajón tiene su ropa. ¿Cuál será la ropa de la mente? Los pensamientos. Tú te vistes con pensamientos. El segundo cajón del alma, ¿cuál es? Los sentimientos. ¿Cuál es la ropa de los sentimientos? Las emociones. Tú te vistes de emociones. ¿Cuál es el tercer cajón? La voluntad. ¿Y qué ropa tiene la voluntad? Tus actitudes, tu carácter. Tú te vistes de actitudes y te vistes de carácter. Si tú quieres saber con mayor claridad ese tema, ve a la página de Redimidos, la generación, el armario del alma, qué cosas guardas, 30 de diciembre del año 2021. Pero te estoy resumiendo que en esa enseñanza expliqué que es importante renovar nuestro armario. Porque nosotros decidimos, porque se nos delegó un libre albedrío que implica que nosotros decidimos libremente con qué ropa nos vamos a vestir. Y estoy hablando en términos espirituales. A mí no me interesa como tu pastor si te pones falda o pantalón, si te pones sudadera o chamarra, si te pones cachucha, sombrero. No me importan esas nimiedades. Ponte lo que quieras. A mí lo que me importa es si te pones iracundo, si te pones enojado, si te pones malicioso, si te pones a mentir, si te pones soez, qué suciedad en tu boca. Y me importa si te pones a mentir, porque eso sí va a determinar el curso de tu vida. Y esa es la ropa que yo no quiero que te represente. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Para efectos del buen aprendizaje, te hice un cuadro comparativo, donde vamos a hablar de los 6 malos hábitos que por consiguiente Pablo nos está diciendo que hay otros 6 buenos hábitos. Entonces voy a mostrarte un cuadro muy detalladito y sencillo, para que no quede dudas, de lo que son 6 malos hábitos y su opuesto, que son los 6 buenos hábitos o las 6 buenas ropas, que definitivamente sí representan el armario que Dios tiene para nosotros. Todo va a quedar muy claro, porque algo debe brillar en el tiempo del enfoque, que es la claridad de la palabra de Dios. De esta manera que aparezca nuestro cuadro comparativo y pilas, porque el maestro aquí comienza a enseñar. Amén. Tenemos en la columna izquierda, desde mi posición, los malos hábitos o la mala ropa de los cuales Pablo nos habló en Colosenses 3, del 8 al 10. Y del otro lado, entendemos, porque así es la Biblia, dice un gran maestro llamado Kenneth Hagin, yo aprendo hasta de lo que la Biblia no dice, pero sí te lo dice. Si Pablo te está diciendo que renuncies a 6, es porque hay otros 6 para ti, que eso sí debes ponerte. El primer hábito que no debes ponerte y que si te has puesto debes de renunciar es el hábito o la ropa de la ira. Ira. Bíblicamente la ira es precursora del castigo. Y el castigo lastima. Satanás ha ocupado la ropa o el espíritu de la ira en tu vida para que termines por lastimar a los demás a través del castigo. Impresionante. Cada que has lastimado a un ser amado o no tan amado es porque la ira como ropa te ha representado. Y la ira castiga y el castigo lastima. Para los que llevan más tiempo, seguramente está viniendo a su mente una porción de la Biblia que dice: Dios al que ama lo castiga. Pero eso lo hemos explicado mucho, que no es la traducción más correcta, porque eso contradice el mensaje evangelístico de Jesús y contradice el mensaje paulino, es decir, del apóstol Pablo, cuando en Corintios 13 nos dice que el amor no hace nada indebido, el amor no puede castigarte, porque el precursor del castigo es la ira, y la ira lastima, y Dios es amor. Así es. Entonces, allá donde dice Dios al que ama lo castiga, lo correcto y lo bíblico es Dios al que ama lo instruye, lo disciplina. ¿Con qué? Con sus cuerdas de amor, no con sus látigos infernales. ¿De acuerdo? Primer hábito que no debemos de ponernos es la ira, porque esta termina por lastimar lo que más amas.
El hábito contrario, y que sí debemos ponernos, es el hábito de la alegría. La alegría es un estado de regocijo, de satisfacción, equivale a estar contento. Y escrito está que el corazón alegre hermosea el rostro. Pastor, ¿y cómo me puede demostrar? Y me gusta que me hagan esas preguntas porque llevo años capacitándome y no es petulancia, es darle la gloria a Dios. Que la disciplina en su palabra te faculta de respuestas. Pastor, ¿cómo puedo saber que la alegría es un hábito? Fácil, porque fue Pablo el que dijo ponerse siempre alegres. Siempre, ¿qué es eso? El hábito de estar alegres. Ponte alegre, que eso le agrada a Dios. Estad siempre alegres. ¿Y quién se lo enseñó a Pablo? El mismo Jesucristo. Jesucristo le dijo, hijito, ve y diles que estén siempre alegres. Regresamos a nuestra columna izquierda. Segundo hábito que no debemos ponernos es enojo. Pastor, pero yo tengo sensaciones, yo tengo percepciones, tengo sentidos. Enojarse puede ser habitual. Yo te diré, te la doy por buena. Por eso la Biblia original en el griego no dice enojo, dice furia. Es decir, no te pongas fúrico, es lo que está diciendo la palabra. Furia, dice en el original griego. ¿Y qué crees? ¿Te acuerdas que la ira lleva al castigo y a lastimar? Pues la furia te lleva a algo peor, a matar. La furia te lleva a matar. El enojo y la furia son los precursores de los asesinatos. Tremendo. E incluso la palabra furia, en su etimo, en griego, habla como de llamas. Y el Espíritu de Dios me mostraba que justo es eso, que cuando uno siente furia, es que las llamas del infierno se prenden en tus ropas para que termines por matar a nivel espiritual y almático a las personas. Las palabras matan. Cuando tú le dijiste a tu hijo, no vales nada, es porque la furia hizo tu ropa. Cuando tú le dijiste a tu esposa, no sé, unas palabras no decorosas, la ofendiste en su apariencia, fue la furia, las llamas del infierno que se prendieron en ti para dañarla o para dañarlo. Y esas palabras matan. La palabra dice que la palabra mata o da vida. Claro. Lo contrario al enojo o furia es la paz. ¡Wow! Si hay algo que necesitamos en pleno siglo XXI es paz. Amén. Ante tanta desavenencia, ante tanta vicisitud, ante tanta incredulidad de mucha gente, necesitamos paz. Y paz es vivir en bienestar, bien sentir, bien vivir. La paz es un manto. ¿A qué te suena manto? Ropa. De armonía. De armonía. Tú necesitas eso en tu casa. Sí. ¿Y cómo puede demostrarme que esa paz es ropa? Sencillo. Porque Jesús dijo, mi paz os dejo. Mi paz os doy. ¿Qué es eso? Ropa heredada. Mi paz os dejo. Mi paz os doy cuando le dices a tus hijos, hijo, ahí tengo unos tenis, te los heredo. Jesucristo te hereda su paz. Amén. Ponte esa ropa si es que quieres vivir en armonía, como Dios lo desea para tu vida. El tercer hábito, vamos del lado izquierdo, que debes de renunciar y que no debes de ponerte, y si te has puesto, quítatelo, es la malicia. La malicia se traduce como blasfemia o como insulto injurioso. Nos quedamos con blasfemia para hacer menos y entonces sea más. Amén. Malicia lo podemos entender como blasfemia. ¿Qué es la blasfemia bíblicamente hablando? Pues hay que recargarnos en su etimo. Griego blasphemi, que significa hablar mal en contra de Dios y de las personas que él usa. Blasphemi, blasfemia. Hablar mal en contra de Dios y de las personas. Quiere decir que malicia es ofender como hábito. Yo conozco gente que no habla, quizá tú también la conoces, pero cuando habla lo hace exclusivamente para ofender. O incluso conozco gente con mucha logorrea, habla todo el tiempo y todo el tiempo ofende. ¿Sabes por qué? Porque trae el hábito de la malicia, la ropa de hablar y de ofender. Qué tremendo.
Y por el contrario, ¿qué sería el hábito que sí debe representarnos? Caray, la bondad. La bondad es vivir libre de conflictos, entender que el problema no es contra tu esposa, contra tus hijos, ni contra tu compañero de labor, ni contra tu autoridad laboral, es contra malos espíritus. Y el día que tú comprendes eso, te enfocas dónde está la guerra y puedes vivir en verdad libre de conflictos con los demás. Si la paz era un manto de armonía, una ropa de armonía, la bondad es un manto de misericordia. Cuando tú veas a alguien que no le produce daño a los demás, es porque esa persona tiene las ropas de la misericordia. Wow. Vístete de misericordia, mi amado. Amén. El cuarto hábito que no debe vivir contigo ni estar en los cajones de tu alma se llama maledicencia. A esa mala ropa, a esos malos hábitos, a esos malos mantos, hay que quitarlos. ¿Cuál será la diferencia entre la malicia y la maledicencia? Yo te lo explico. ¿Te acuerdas que la malicia ofende e insulta? Sí. La maledicencia maldice. Lo voy a decir por segunda vez. La malicia ofende e insulta, pero la maledicencia maldice. Y maldecir es expresar por tus labios los deseos de Satanás. Cuando tú maldices, le estás prestando boca al diablo. Te está prestando sus ropas podridas para que tú maldigas. Maldecir es expresar por tus labios los deseos de un tal Satanás. Lo contrario que será bendecir. Claro, ¿Y qué es bendecir? Es que tu boca esté consagrada a las razones de Dios, que cuando opines como Dios, que cuando hables como Dios, que cuando reprendas como Dios, porque vosotros sois dioses, dijo Jesucristo, y todos vosotros hijos del Altísimo. Bendecir es consagrar tu boca a las palabras de Dios. Es expresar por tus labios los deseos de Dios. Si maldecir es usar tus labios para los deseos de Satanás, bendecir es usar tus labios para los deseos de Dios. En verdad, impactante. El quinto hábito que no debes de ponerte y que a mí me sorprendió es lenguaje soez. Eso es. Lenguaje soez. Ese es el lenguaje de los demonios, porque apesta ese lenguaje. Wow. Los demonólogos, que es una disciplina dentro de la teología, y estoy de acuerdo en ese sentido con eso, porque la Biblia habla de eso, ellos dicen que cuando hay presencia demoníaca, por antonomasia hay olores fétidos, y eso lo respalda la Biblia. En eso estamos de acuerdo con ellos, que cada que hay presencia demoníaca siempre va con un olor fétido. Es que los demonios apestan. La Biblia a los demonios le llama moscas. Y el rey o el señor de las moscas, ¿quién es? Belcebú. Satanás, el señor de las moscas. ¿Y dónde andan las moscas? En la suciedad. ¿Qué tiene que ver todo esto, pastor? Por esto, que la palabra soez significa heces fecales. ¿Dónde andan las moscas? Dios mío, las heces. En las heces fecales, Wow. en el excremento. Sí. Esto quiere decir que en tu boca puede haber excremento. Puede haber ropa sucia en tus labios llenas de moscas, y cuando salen demonios. Cierto. Porque palabras son demonios. ¿Te imaginas que cuando abras tu boca espiritualmente esté llena de moscas? ¿Y cómo lo puedes identificar? No por el mal aliento físico, sino por el mal aliento espiritual. Sí. Todo el tiempo tu palabra o tu boca es utilizada por los demonios. Suciedad, claro. Lenguaje soez, donde descansa Belcebú. Sé que suena fuerte, pero yo vengo a enseñarte para que tú y yo seamos libres. Amén. Porque esta palabra primeramente me sirve a mí. Sí, cierto. Porque está escrito que el que enseña a sí mismo se edifica. Cierto. Entonces quítate toda ropa sucia de tus labios, toda mosca.
Lo contrario sería un lenguaje limpio. Wow. Palabras aseadas, palabras sin manchas, que han aseado, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene la capacidad de asear tu boca. Wow. Esa es la mejor pasta dental, la palabra de Dios. Amén. ¿Por dónde sale la palabra? Por tu boca. Y tu boca necesita estar aseada, porque si no está aseada, sí va a salir palabra, pero sucia. Necesitamos bocas aseadas. ¿Con qué? Con la palabra, con la sangre de Cristo que te limpia de todo mal. Aplica la sangre de Cristo en tu boca para que se limpie de moscas. Y tú hables como Dios quiere que hables, con un lenguaje cortés, con un lenguaje amable, con un lenguaje educado, con un lenguaje poderoso. Así es. Eso es lo que Dios quiere para tu boca. Ropa limpia. Y el 6, y yo creo que Pablo decidió dejar el más importante al último. No debes ponerte la ropa de la mentira. Mal hábito. Mentir. Yo no sé dónde se extravió la gente, pero ¿por qué mienten? ¿Quién les enseñó a mentir? Sí lo sé. El padre de la mentira se llama Satanás. Mentiras pequeñas, mentiras grandes, falso, mentira es mentira y el precursor es Satanás. Y ahí tienes a padre respaldando las mentiras de sus hijos, cómplices. Cierto. Su ropa de embustero, de Satanás y de engañador se le hereda a quien son sus hijos. Mira el bondadoso. También hereda ropa a los que son sus hijos. Porque Jesús dijo, y se lo dijo a un grupo de fariseos, dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de su padre queréis hacer, porque él es mentiroso y padre de mentira, dijo Jesús. Y cuando me puse a escrutar, a escudriñar la palabra, ahí donde Jesús dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de su padre, esa frase, queréis hacer, ¿qué crees que significa? Queréis hacer, en griego. Prefieren los hábitos de su padre, Satanás. Prefieren ponerse las ropas y los hábitos de su padre, Satanás, en lugar de ponerse las ropas mías, dice Jesús. Qué tremendo. Y mira, lo consiguiente de la mentira es la verdad. La verdad es la congruencia entre lo que tú piensas y lo que haces. Si hay congruencia entre lo que piensas y haces, oye, tú andas en la verdad. Pero también tener la verdad es tener a Jesucristo en tu corazón. Porque Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. Si decimos tener a Jesús, vistamos como Jesús. Y no me refiero a su túnica espiritual, sino a sus ropas espirituales. Me dices tener a Jesús, dime cómo vistes espiritualmente. Dices tener a Jesús, pero tu ropa es de ira, enojo, malicia, maledicencia. ¿Qué Jesús tienes? Pero si me dices tener a Jesús y me dices lo estoy intentando, me estoy poniendo alegre porque es una actitud, me estoy poniendo en paz, estoy siendo bondadoso, aunque me dañen, soy benigno. Entonces yo te digo, te vestiste de los hábitos de Jesús. Wow. Amén. Qué interesante, ¿no lo crees? Sí, cierto. 6 malos hábitos que Pablo nos exhorta a renunciar. Sí. Y meditaba, que no creo que sea casualidad, que en el día 6, ¿te acuerdas de allá Génesis 1? Sí. ¿En qué día se creó al hombre? Varón y hembra los creó. El sexto. En el día 6. ¿No te parece interesante que en el día 6 se haya creado al hombre y Pablo nos diga 6 hábitos que no debemos ponernos? Ay, wow. A mí no me parece casualidad. No. Quiere decir que en el día 6 Dios creó al varón y a la mujer y no les dio esos 6 malos hábitos. Claro. Les dio 6 buenos hábitos que ponerse allá en el Edén, ropas que ponerse. Edén significa deleite. Y nada más deleitoso que estar alegre, nada más deleitoso que estar en paz y en bondad, nada más deleitoso que bendecir, de tener lenguaje limpio y de estar en la verdad. Satanás le robó sus hábitos y les cambió los hábitos por 6 malos. Les puso ropa equivocada, ropa demoníaca, que los llevó a tocar lo que no era de ellos. Sí. Wow. Lo que no era de ellos, tremendo. Wow. Es cierto.
E incluso meditaba que a los hijos se les heredan nuestros bienes, ¿estás de acuerdo? Sí. Pues mira, yo personalmente quiero heredar en vida, porque no me pienso morir. Pienso ver a Cristo regresar por nosotros. E incluso creo vamos a ser arrebatados, como está escrito. Sí, cierto. Hubo un pequeño inconveniente técnico, no te apremies. Nos detenemos un poquito. No perdamos la paz. Estamos grabando, pero son cosas que pasan. Tú estás aquí conmigo, yo contigo y Dios con nosotros. ¿Me dices amén? Amén. Entonces, todos atentos a mí y no a la pantalla. Meditaba que a los hijos se les heredan nuestras ropas, ¿estás de acuerdo? Sí, cierto. Yo le quiero heredar a mi hijo mis ropas. Es decir, ¿cuáles ropas, pastor? Pues no mi sudadera, que no está mal. Lo que yo le quiero heredar a mi hijo son mis hábitos. ¿Qué he buscado? Lo digo con humildad, sean los hábitos de Dios. Yo quiero que mi hijo tenga esos hábitos. Mi hijo Matías, es un milagro. Amén. Y como el milagro que es, fue llamado a ponerse las ropas que Dios le dio a su padre. Y aún mejores. Amén, gloria a Dios. Así como los niños quieren ponerse la chamarra de su papá, en su caso las niñas las zapatillas de mamá que ahí medio caminan. Pues de esa misma manera debemos de lograr como padres que nuestros hijos quieran ponerse nuestras ropas, que quieran heredar la ropa espiritual de su papá y de su mamá. Ese es el desafío como padre. Que mi hijo quiera ponerse alegre, que mi hijo quiera ponerse en paz, que mi hijo quiera ponerse bondadoso, que mi hijo quiera ponerse a bendecir, limpio de palabras. Y sobre todo, ese es mi deseo. Yo quiero que mi hijo se ponga la verdad. Que cuando se ponga una camisa sea la de la verdad. La de Cristo morando en su vida. Eso es lo que yo quiero para mi hijo. Yo he profetizado sobre Matías y lo deberías de hacer tú sobre tus hijos. Amén. Grandes ministerios, grandes talentos, habilidades mayores a las mías. Pero sobre todo, lo que más quiero es que él se ponga a Cristo en su corazón. Porque él sí tiene a Cristo, él es más que vencedor Amén. con la camisa y el hábito y la ropa y el manto que se llama Jesucristo Amén. de Nazaret. En el nombre de Jesús. Pastor, ¿y cuántas veces lo tengo que intentar? Yo quiero ser muy sincero. Lo he intentado muchas veces, pero me caigo. Lo he intentado muchas veces y me termino por poner la otra ropa. Yo te digo, tienes abogado ante el Padre. Se llama Jesús. ¿Qué te dice? Vuelve a intentarlo. Vuelve a intentarlo. ¿Cuántas veces, Jesús? 70 veces 7. Amén. Inténtalo, perdona 70 veces 7, ama 70 veces 7, ponte bondadoso 70 veces 7. ¿Y qué representa 70 veces 7? Un día voy a dar un tema de eso, pero basta con decirme ahorita que 70 veces 7 implicaría, por un lado, las veces que sean necesarias. E interesantemente, las necesidades se atienden diario. Tú comes diario, tú duermes diario. Las 70 veces 7 implica las veces que sean necesarias, es decir, diario. E incluso otra manera de entender 70 veces 7 es que lo hagas al estilo Dios, todos los días. ¿Cuándo se creó al hombre? En el día 6. ¿Cuál es el número de la Biblia para Dios? El 7. 7. ¿Qué quiere decir eso? Wow. Que el 6 no puede sin el 7. Así es. Tú no te puedes saltar del 6 al 8. Las matemáticas de Dios dicen que el 6 depende del 7. El hombre depende de Dios. Gloria a Dios. Y como Dios 70 veces 7 debes de intentarlo. Ven. De la mano del 7, querido 6. Claro. Amén. No de la mano de nada. Del 7 que es Dios. De Dios. Inténtalo. Como lo ha intentado Él, te ama siempre. Sí. Te sustenta siempre. Amén. Te despierta siempre. Claro. Te ama siempre. Sí, sin Dios no Así somos inténtalo. Aunque hoy caigas, hay una mano que te levanta. Entonces lucha por adquirir y por vivir en los hábitos de Dios, que son buenas ropas, y hazlo diariamente. Empiezo a cerrar. Siguiendo en la misma línea, y con esto me encamino a cerrar. Quiero comprobar que en la ropa de Jesús hay poder. Mira hasta dónde voy a ir, para que esto quede claro. Voy a demostrar que en la ropa, en los hábitos de Jesús hay poder. En los hábitos con los que Jesús vestía, se encontraban las posibilidades de materializar milagros.
Qué impactante es la Biblia. Confirmo esto con Marcos 5, del 25 al 30. Permanezco en la Biblia de las Américas. Amén. Como versión, regálame 5 minutos más. No hagas caso a nada más que a esta enseñanza que tiene el objetivo de bendecirte. Y dice así: y una mujer que había tenido flujo de sangre por 12 años que implica el hábito de estar enferma. Esta mujer se ponía enferma, traía ropas de enfermedad. Mira el que sigue, por favor. Y había sufrido, esas ropas hacen sufrir mucho a manos de muchos médicos, no me olvide médicos, y había gastado todo lo que tenía sin provecho alguno, sino que al contrario, había empeorado. Me detengo. Esta persona había visitado a muchos médicos. Quiere decir que ella estaba muy asociada con los médicos. ¿Y qué distingue a un médico? Pues su bata en este tiempo. En el tiempo de Jesús también se les distinguía con un manto que el sacerdote de la época les daba con el objetivo que la gente distinguiera que esa persona se encargaba de la salud. Pero desde tiempo antiguo era un manto, una especie de bata, no tan estética como la de ahora, como la que yo me pongo, pero sí era un manto, era una bata. Quiere decir que esta persona estaba muy asociada con los médicos, con las batas de los médicos. Sí, cierto. ¿Y tú crees que es casualidad lo que pasa en el siguiente? Mira. Cuando yo hablar de Jesús, el médico de médicos, ¿con qué crees que lo asoció? Con su ropa. Mira, se llegó a él por detrás y entre la multitud tocó su manto, su ropa. Tocó la ropa del Hijo de Dios, Dios mismo. Tocó la bata del médico de médicos, ya no de los médicos otros. En la ropa de Jesús hay poder. Mira el que sigue. Porque decía, si tan solo toco, este es el colmo, si tan solo toco sus ropas, Wow. sanaré. Si tan solo toco sus vestidos, Sí. si tan solo toco sus hábitos, Hábitos. sanaré. Los hábitos sanan. Así es. Sanan. ¿Por qué crees que yo, como especialista en mi campo, yo promuevo que la alegría sana? Cierto. La paz sana. La bondad sana. Porque eso estaba escrito. No es ningún hallazgo de la nueva ciencia. Claro. Esto es Biblia, señores. Si Así toco es. sus ropas sanaré. Y mira, decía, valga el redunde, decía. Si tan solo, ¿qué quiere decir? Lo hacía como hábito. Fíjate qué interesante. Sí. Esta mujer decía, si tan solo toco sus ropas sanaré. Decía. Okay, sí. Esta mujer quería cambiar del hábito de estar enferma al hábito de estar sana. Y aquí hay revelación. ¿Dónde empezó a cambiar el hábito? Por la boca. Por la boca. Decía. Wow. Decía. Dios mío. Sí, es cierto. Yo en una enseñanza demostré que Dios quiere restaurarte. Y restaurar, siempre que tú veas en la Biblia restaurar, implica que alguien se ponga de pie. ¿Te acuerdas que enseñé eso? Y demostré que una persona se pone de pie por la boca. La restauración, según Dios, para que tus pies se levanten, empiezan por tu boca, por lo que dices. ¿Quieres restauración? ¿Te quieres poner de pie de ese mal tormento que vives? Empieza por la boca. Hay un vínculo entre la boca y los pies. Impactante. Entonces esta mujer decía, quería cambiar de hábitos, quería cambiar de armario, del armario de enfermedad, a heredar la ropa del manto del Señor, que es sanidad. Y mira el que sigue. Dios mío, te damos gracias por tu palabra. Al instante, la fuente de su sangre se secó y sintió en su cuerpo, ¿dónde te pone la ropa física? En el cuerpo, que estaba curada de su aflicción. Detente. La ira te va a llevar a una aflicción. El enojo
te va a llevar una aflicción. Cierto. La malicia, la maledicencia te van a llevar una aflicción. El lenguaje soez y la mentira tienen un lugar, terminan en la aflicción. Cierto. Esta mujer tocó y cambió de ropa. Es decir, tocó la alegría en sí misma. La llevó a una añadidura divina, no a la aflicción. Tocó la paz en sí mismo, lo llevó a una añadidura divina. Tocó la bondad, tocó el bendito, tocó el lenguaje limpio y tocó la verdad. Y la llevó a un estado de bienaventuranza. Hay ropas de bienaventuranza y hay ropas de aflicción. ¿Qué ropa te vas a poner, amado mío? ¿Te das cuenta la seriedad de estas enseñanzas? Sí, sí. Lo importante que es que tú te sientes y escuches con tu familia y juntos muden de ropa Sí, amén. a una mejor ropa. Y el versículo 30 es extraordinario. Mira. Y enseguida Jesús, el del manto, el médico, el de la ropa nueva, dándose cuenta de que había salido, mira, poder de él, volviéndose entre la gente, dijo: ¿quién ha tocado mi ropa? ¿Quién ha tocado mis hábitos? Tremendo. En la ropa y en los hábitos de Jesús hay poder. Familia, amigos, amigas, hermanos y hermanas, amados míos, nos urge vestir con la ropa de Jesús. La clave, como nos lo está diciendo Pablo, la clave. ¿Quién se lo enseñó a Pablo? El médico de médicos, Jesús. La clave para vestirnos con la ropa de Jesús es desechar los 6 malos hábitos de una vida de fe y que caracterizan al viejo hombre. Yo estoy seguro, y con esto cierro, yo estoy seguro que una persona que no tiene, dije que no tiene ira, que no tiene furia o enojo, malicia, maledicencia, lenguaje soez y mentira, estoy segura que la persona que no tiene eso es mayormente candidata a que los milagros se reflejen en esa persona y en el poder de Dios. Te voy a dar un consejo que va a hacer la diferencia en tu vida. Y es un consejo de oración que yo hago y me ha traído muchos beneficios. Cuando te levantes, se vale decirle a Dios como papá, así como mi hijo se levanta y lo viste su mamá, porque, o sus abuelitos, para ir a la escuela, tú eres un niño para Dios. Dios también te viste. Dile a tu padre, dile: Padre, mamita hermosa, Espíritu Santo, vísteme con tus ropas de alegría, vísteme con tu ropa de paz, vísteme con tu ropa de bondad, de bendición, vísteme con palabras limpias, vísteme de tu verdad. Y por esa verdad yo te doy gracias, dile en el nombre de Jesús. Amén. Hazlo como un hábito. Wow. Dile a Dios: vísteme cada mañana de tu alegría. Y Él te va a vestir de alegría, porque Él es bueno, porque lo amamos, porque en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y entregó a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Yo les amo, familia hermosa. Que aparezca nuestra frase de enseñanza para cerrar. Y vamos a leerla con vehemencia, con denuedo, como caracteriza al pastor Cristian. Con lo que visto me representa. Son 70 veces 7 lo que me sustenta. Intentarlo hasta vencer la ira y el enojo, el arrojo de desechar la malicia y la maledicencia, la sapiencia de renunciar al lenguaje soez y a la mentira. ¿Quién diría que en el hábito está la ropa divina? Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tema de ropa espiritual. Te damos gracias por instruirnos, por hablarnos, por enseñarnos, por mostrarnos. Gracias por tomarnos como niño y vestirnos de estos 6 buenos hábitos que hoy aprendimos juntos. Te damos gracias porque creemos que tu palabra tiene el poder para transformarnos. Te damos gracias por este día tan especial, donde voluntariamente desechamos los malos hábitos y decidimos aspirar día con día a los hábitos que te representan y que representan tu bendito reino. Gracias por la sabiduría que es tuya y que es de tu gloria. Y gracias por la verdad que es el Espíritu de Cristo, que nos amó tanto que padeció por nosotros. En el nombre de Jesús.
Amén. Amén. Soy el pastor Héctor Cristian. Nos estamos enfocando, nos estamos renovando y Dios sabe en su amor que lo estamos intentando. Bendiciones. Yeshua.